ante todo, agradecer la propuesta para participar en esta sesión, algo que sin duda me llena de honor, pero que es a la vez una responsabilidad, ¿no? Bueno, la unidad de lípidos que yo represento, la unidad de lípidos de referencia del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, un complejo que hace bien honor a su nombre porque son 4 hospitales. El hospital, digamos, matriz de referencia, otrora llamado Juan Canalejo, Hospital Materno-Infantil, Hospital Marítimo de Oza y en el centro histórico de La Coruña, el Hospital Aventilago, que es un hospital donde se realiza la cirugía sin ingreso del complejo hospitalario. Está el servicio de oftalmología, dermatología, hay radiología completa, ecocardiografía, pruebas funcionales, digestivo, etcétera. Es decir, funciona prácticamente como un hospital comarcal dentro del propio complejo hospitalario y es allí donde está la unidad de lípidos, ¿no? Bueno, la unidad de lípidos que tiene 2 consultas semanales con revisiones y nuevos, 2 médicos en atención asistencial y luego un pequeño equipo para cuestiones relacionadas con la investigación. Bueno, en total seguimos aproximadamente unos 1.300 pacientes al año, se hacen labores de docencia, de investigación y de asistencia y en su día fue reconocida por la Sociedad Española homologada por la Sociedad Española de Aterosclerosis, una unidad de lípidos como muchas otras dentro de lo que es la Sociedad Española de Aterosclerosis. Bien, ¿y cómo hemos llevado esto de la pandemia del COVID-19? Bueno, desde un punto de vista de la docencia ha sido bien sencillo, es decir, seguir una instrucción del Servicio Gallego de Salud, no personal discente y no actividades formativas, el cese de toda actividad docente, ¿no? Bueno, sin más, se ha seguido esa instrucción y no ha habido docencia alguna durante el periodo, digamos, de confinamiento y hasta la semana pasada, el lunes de la semana pasada, no se iniciaron labores de docencia, ¿no? Desde un punto de vista de la investigación, en primer lugar, hubo un cese de toda actividad presencial del personal investigador contratado en lo que es el Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña. Todo personal de apoyo a la investigación, becarios, etcétera, cesaron en lo que es la actividad presencial. Por nuestra parte, hubo un cese, también una suspensión temporal de la investigación propia y colaborativa. Respecto a los ensayos clínicos, algo que ha sido muy general, es decir, que no ha habido propuestas de nuevos ensayos clínicos, que se han suspendido visitas de cualificación y o de inicio para ensayos ya propuestos, que ha habido suspensión de monitorizaciones presenciales, incluido cierres de estudio, y que no ha habido ninguna inclusión de ningún paciente nuevo en ensayos ya en marcha, ¿no? Bueno, de forma, a lo mejor no sé si diferencial, hemos tenido la fortuna de poder mantener las visitas presenciales de seguimiento bajo un estricto protocolo, tanto el general del hospital como un protocolo más concreto que pudimos aplicar nosotros, ¿no? En periodo ya de desescalada, hemos tenido 3 monitorizaciones remotas y como todas las unidades y como todos los servicios, pues hemos sido objeto de múltiples propuestas para soportes y financiación en proyectos relacionados y centrados con la pandemia COVID-19. Bien, respecto a la asistencia, en primer lugar, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre la asistencia? En primer lugar, una limitación es que, bueno, ya en condiciones normales, buena parte de nuestro tiempo está centrado en la actividad asistencial en hospitalización, bueno, pues para más en la pandemia, profesionales centrados en hospitalización COVID y no COVID. El hospital donde está la unidad de lípidos, el Hospital Aventilago, hay una unidad de hospitalización con 73 camas de medicina interna y se consideró una unidad dentro del complejo hospitalario limpia de COVID y allí ingresaban pacientes de medicina interna no COVID. Y si había algún COVID diagnosticado era trasladado al hospital matriz, digamos, al Hospital Universitario de La Coruña, ¿no? Bueno, respecto a las consultas y lo que compete estrictamente a la unidad de lípidos, pues seguimos también una instrucción y era transformar las consultas presenciales en teleconsultas. Teóricamente los pacientes habían recibido un aviso por parte del Servicio Gallego de Salud, a pesar de lo cual la consulta con su agenda quedaba abierta por si aparecía algún paciente, como así fue, despistado o comprometido con su atención, ¿no? Y en ese sentido, respecto a lo que ha sido esa teleconsulta que se ha desarrollado de forma periódica, quisiera hacer
una serie de consideraciones o lo que ha sido nuestra visión particular, ¿no? En primer lugar, que ha sido efectivo en aproximadamente un 80% de los casos. Tenemos que decir que los teléfonos de referencia de contacto de los pacientes muchas veces no están actualizados. En otras ocasiones no los coge el propio paciente y, curiosamente, el paciente está en el servicio, fue a comprar pan, etcétera, etcétera. O sea, es decir, tuvimos problemas para contactar con la totalidad de los pacientes. Decir que esa consulta tenía un contenido social y emocional muy, muy elevado. En primer lugar, una gran sorpresa y agradecimiento por parte de los pacientes por el contacto, con mucha conciencia de riesgo, como pacientes de alto riesgo, con mucha conciencia de riesgo cardiovascular y de riesgo de enfermedad, de riesgo de padecimiento de COVID, compromiso absoluto con el confinamiento por parte de los pacientes, mucha preocupación por nuestro bienestar, eso centraba muchas veces la teleconsulta y ese reconocimiento popular conocido a nuestra labor, ¿no? En cualquier caso, a pesar de que era una consulta relacionada con su dislipemia o su enfermedad cardiovascular, el foco de atención seguía desviado hacia el COVID, la mayoría de los comentarios iban en esa vía, en esa línea, y por supuesto una falta de datos objetivos para valoración clínica de los pacientes. De los hábitos de vida ni hablar, la frase más repetida era: ya se puede usted imaginar. Por supuesto, no había posibilidad de controlar el peso, la presión arterial, y la analítica, salvo las primeras consultas que se habían realizado ya la analítica en días anteriores al establecimiento del estado de alarma, en la mayoría de los casos, más del 90% de los casos, no teníamos analíticas para poder hacer una valoración del paciente, ¿no? Además, esto estaba artefactada por las consultas presenciales, porque aparecía, como decía, algún paciente despistado. Tuvimos que hacer labores administrativas porque buena parte de los administrativos estaban haciendo teletrabajo y, por lo tanto, la gestión de pruebas, si había que hacerla o cualquier revisión, teníamos que llevar nosotros el control. Y al final, el balance es que, a pesar de ese alto contenido emocional y esa alta gratificación personal, pues realmente desde un punto de vista clínico hay que decir que han sido consultas de baja calidad y que a las que hemos dedicado más tiempo de lo que hubiese sido una consulta presencial, ¿no? Yo prefiero casi hablar más de telecontacto con pacientes que de una verdadera teleconsulta, ¿no? Pero si de esa teleconsulta hacemos una valoración no de lo que nosotros hemos percibido, sino de lo que percibimos en el entorno, bueno, quiero decir que hay, curiosamente, mucho teleentusiasmo. Es curioso ver cómo profesionales, incluso traumatólogos, profesionales que a lo mejor no estaban metidos en las labores asistenciales relacionadas con la pandemia y que estaban centrados su trabajo en esas teleconsultas, pues han visto con buenos ojos la llegada de esta forma de asistencia, que por otro lado debía de ser una realidad y no formar parte del futuro. Muchos a lo mejor incluso han visto una telejustificación, y con eso me refiero a que a veces pensamos que ese modelo de consulta de ese modelo de consulta sobrevenida, que es realmente lo que tiene que ser una teleconsulta y nada más alejada de la realidad, en mi opinión. Parece que como con eso ya hubiésemos justificado la atención a los pacientes. No estoy de todo de acuerdo. Parece como que se ha descubierto el telepaciente, y el telepaciente parece en este contexto más dócil que el paciente pues a la cabecera de nuestro pupitre en la consulta, ¿no? Y por último, detectamos teletentación. Teletentación por parte de los profesionales de considerar que la teleconsulta o ese formato de teleconsulta es más fácil, y teletentación por parte de los equipos gestores de ver en ello algo simplemente más barato. Es cierto que la teleconsulta ha venido para quedarse, debería llevar con nosotros ya tiempo y, sin embargo, ahora decimos ha venido para quedarse, pero antes no es menos cierto que habría que resolver determinadas cuestiones, limitaciones ético-legales, gestión del tiempo y espacio, necesidad de más recursos tecnológicos para una buena evaluación de los pacientes, cuestiones relacionadas con la seguridad del paciente, incluso adquisición de nuevas habilidades, la empatía o la teleempatía, el teleliderazgo del que tanto se pregona a día de hoy por parte de los profesionales, pues es algo que nos queda todavía un poco lejos, ¿no? Bien, un reto, se hablaba de oportunidades, de retos, un reto, y es que hemos tenido que dar respuesta, que es la almendra, la famosa almendra. Hemos tenido que dar respuesta a bulos, especulaciones, hipótesis hechas tesis y evidencia de baja calidad que medios de comunicación y redes sociales se han encargado de difundir y en muchos casos incluso de magnificar, ¿no?
Por empezar, el tema de la terapia antihipertensiva, IECAS y ARA2, se han visto en la diana como fármacos que pueden resultar peligrosos para un mayor riesgo de adquisición del COVID o incluso un peor pronóstico, ¿no? Bueno, pero los lípidos y las estatinas no han quedado al margen de esta información, y os pongo una respuesta, una carta del editor del British Medical Journal que firma Uffe Ranskov. Este médico es un médico sueco y que titula su respuesta, una carta al editor, como que el tratamiento hipolipidante puede empeorar el pronóstico de la infección COVID-19, ¿no? Este médico sueco tiene a bien, está obsesionado con demostrar que la buena parte de la etiopatogenia de la aterosclerosis está relacionada con las infecciones, y fue autor del libro El colesterol, los mitos del colesterol, ¿no? En este artículo del British Medical acaba concluyendo que la terapia hipolipemiante debería de ser suspendida en pacientes con COVID que pusiera en riesgo la vida, ¿no? Es curioso porque esta recomendación, esta toma de decisiones orientada a la práctica clínica no está bien argumentada con la bibliografía que aporta, y repasando la bibliografía, curiosamente, la referencia más moderna, que data de febrero de este año, hace referencia, y valga la redundancia, a un servidor. Y cuando uno va a ese servidor, se percata rápidamente que es uno de los servidores en los que se han creado editoriales y revistas de renombre, han creado distintos repositorios para poder recoger toda aquella avalancha de publicaciones que les ha llegado, que no son capaces de filtrar y que a priori, o al menos aunque solo fuera por el título, pudieran resultar de interés. Pero bien se dice, y son los famosos preprints, pero bien se dice y se advierte que esos preprints no deberían de ser utilizados nunca para la toma de decisiones en práctica clínica ni para difundir ciencia a la población general. Un artículo que firman, entre otros, Gerald Watts, nos viene a advertir que pacientes con hipercolesterolemia familiar no solo deberían de continuar con su tratamiento hipolipemiante incluso durante el proceso infeccioso, sino que habría que, habida cuenta de que tienen un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, a lo mejor habría que incluso intensificarlo una vez pasada la enfermedad. Y por hablar de evidencia, poca evidencia tenemos, evidencia de buena calidad, una publicación que está todavía online, todavía pendiente de publicar en papel en el New England. Un estudio es un metaanálisis de casos y controles, perdón, no es un metaanálisis, reúne datos de 169 hospitales, 11 países en 3 continentes, incluye 8.910 hospitalizados por COVID-19 y trata de evaluar factores relacionados con la mortalidad hospitalaria. Por lo tanto, es un estudio de casos y controles con una mortalidad del 5,8% hospitalaria. Y en ese estudio de casos y controles se detectan como factores relacionados con una mayor mortalidad hospitalaria la edad por encima de 65 años, las cardiopatías, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias, el EPOC y el tabaquismo. Es protector el sexo femenino, la toma de IECAS, curiosamente, y la toma de estatinas. El resto de fármacos hipotensores, incluyendo ARA2, beta bloqueantes y antidiabéticos, tiene un efecto neutro en este estudio de casos y controles. Bueno, y una consecuencia, no consecuencia directa del COVID-19, porque yo puedo decir que no tengo datos en nuestros pacientes, pero sí de lo que ha sido el confinamiento de los pacientes, ¿no? Para eso hemos recogido rápidamente los datos de 32 pacientes, coincidiendo con la desescalada que ya han venido. Hemos eliminado pacientes que venían que coincidía con una segunda consulta, aquellos que estaban en el primer año post-evento. Tenéis ahí el perfil de pacientes, la totalidad son de alto, muy alto riesgo cardiovascular, con un 28% de diabéticos. Ninguno había sido diagnosticado de COVID, no hubo problemas de adherencia a fármacos. A la pregunta de cómo hicieron la dieta, mejor, igual o peor, el 60% mantuvo la dieta e hizo ejercicio programado en casa un 22%. Lo que se puede detectar, estos son 3 consultas, pre-confinamiento, es desescalada, y la primera anterior al preconfinamiento,
más o menos una ganancia ponderal en torno a los 2 kilos de forma estadísticamente significativa, una tendencia a aumentar la presión arterial que no fue estadísticamente significativa, aunque un buen porcentaje de pacientes aumentó al menos 5 milímetros de sistólica y 3 milímetros de diastólica, y perfil lipídico prácticamente sin cambios en colesterol HDL, LDL o ApoB, y un aumento de un 20% de la trigliceridemia, que resultó ser estadísticamente significativo y probablemente esté relacionado con el aumento de peso. Buenas noticias: se nos amplió el margen que teníamos durante la pandemia para la prescripción de rosuvastatina, que en nuestro medio solo estaba permitido 3 meses. Pudimos enviar IPCSK9 a domicilio para aquellos pacientes que ya lo habían iniciado, y salvo una sesión que suspendimos, pudimos mantener el programa de levialaféresis en nuestros pacientes. Y una oportunidad, y estas son las conclusiones, es la última diapositiva. Bueno, dado el alto riesgo de nuestros pacientes y el reconocimiento popular que se ha producido durante la pandemia por parte de los profesionales, no solo los que llamamos lípidos, sino en general los profesionales de la salud en general, pues es un buen momento para aprovechar y relanzar el liderazgo clínico centrado en el paciente. Es un buen momento para, los pacientes han tomado conciencia del riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular no solo desde un punto de vista vascular, sino también como un riesgo para la salud en general, y eso es importante porque probablemente ayudará a mejorar el control de tales pacientes. Sin duda, la optimización de las agendas, la racionalización y humanización de las consultas, esto debe de constituir una buena oportunidad, y, por supuesto, el desarrollo de alternativas a la asistencia presencial en consulta externa. Y yo aquí lanzo un reto, y con eso quiero acabar, que es probablemente, yo creo que la SEA tiene la oportunidad de desarrollar estándares de calidad para la asistencia, nuevos modelos asistenciales en lípidos y prevención cardiovascular. Nada más, muchas gracias.